Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los poderosos se han envalentado para hacer sufrir al pobre, han abusado de su fuerza y situación de privilegio. ¿Qué pasará con estos fuertes cuando sea Dios el que despliegue su poder? El profeta, enérgico, busca mover las conciencias y llevarnos a reconocer que solo Dios tiene el poder sobre la vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu bereko yande yara ore por Yahu bereko yande yara ore por Yahu bereko Jesucristo. Por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko yande yara ore por Yahu bereko yande Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Así habla el Señor: por 3 crímenes de Israel y por 4 no revocaré mi sentencia, porque ellos venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias.
pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y desvían el camino de los humildes. El hijo y el padre tienen relaciones con la misma joven, profanando así mi santo nombre. Se tienden sobre ropas tomadas en prenda, al lado de cualquier altar, y beben en la casa de su Dios el vino confiscado injustamente. Y pensar que yo destruí ante ellos al amorreo, cuya altura era igual a la de los cedros, y que era fuerte como las encinas. Arranqué su fruto por arriba y sus raíces por debajo. Y a ustedes los hice subir del país de Egipto y los conduje 40 años por el desierto, para que tomaran en posesión el país del amorreo. Por eso yo los voy a aplastar como aplasta un carro cargado de gavillas. El hombre veloz no tendrá escapatoria, el fuerte no podrá valerse de su fuerza, ni el valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, el de piernas ágiles no escapará, el jinete no salvará su vida, y el más valeroso entre los valientes huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El justo gozará la salvación de Dios. El justo gozará la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú, que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. El justo gozará la salvación de Dios. Si ves a un ladrón, tratas de emularlo. Haces causa común con los adúlteros. Hablas mal sin ningún reparo y tramas engaños con tu lengua. El justo gozará la salvación de Dios. Te sientas a conversar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu propia madre. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El justo gozará la salvación de Dios. Entiendan bien esto. Los que olvidan a Dios, no sea que yo los destruya sin remedio. El que ofrece sacrificios de alabanza, me honra de verdad. El justo gozará la salvación de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Jesús no propone verdaderamente ninguna seguridad a nadie. Venían de Yarañan, no imaginan de peyuga ave porque a mí esta vez me la pende diezmo, a mí esta vez me la pende plata mía, a mí esta vez me la seguridad a lleva, o por ambata me la pende negocio, ve. Porque muchas veces nosotros o por ambata me apeganata la política, ve. Eso sucede mucho.
sobre todo cuando estamos en tiempos de elecciones, una vez el candidato fuera que se porque ya puede la pallejina, asego cristiano ponaina, seguipe, yande árabe, que todo aquello. O sea, buscamos siempre seguridades. Y pensamos entonces que Jesús es un Dios que viene a repartir cargos políticos o cargos dentro de la seguridad que nosotros buscamos. Evidentemente que el aspecto antropológico, nosotros siempre buscamos la seguridad en nuestra vida, ¿verdad? Pero la propuesta del Señor en cuanto a la seguridad que nosotros vamos a tener es una seguridad de comunión, es una seguridad de comunidad, no es una seguridad individualista, yo contra el otro, ¿verdad? De lucha. Entonces, esto es lo que la gente pega con la ñandera javaipá, ¿verdad? Cuando cada uno está buscando y está peleando contra el otro por un puestito, por un soquete, por un planillerismo, por un nepo baby, etcétera, que ahora lo están blanqueando todo, ¿verdad? Y entonces, y así, ¿verdad? Esto, queridos amigos, es en nuestra sociedad, en nuestra cultura últimamente, con toda la corrupción que estamos viviendo, lastimosamente se nos ha impuesto, ¿verdad? Se nos ha impuesto y ya casi estamos comenzando a pensar de esta manera. Ya todos nos acostumbramos y decimos, vaya pota, pechante oí, ¿verdad? Y caminamos. Y parece que no estamos haciendo el esfuerzo verdadero, sobre todo de las personas que tienen el puesto concreto y el lugar ideal desde donde se tienen que hacer verdaderamente los cambios. Cierto que tenemos que comenzar de una manera en la educación, de una manera de hormiguita, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer y tiene que comenzar. Porque la honestidad, el amor, la sinceridad, todo esto nosotros comenzamos, queridos amigos, en la formación de nuestra casa, en la formación de nuestros padres, con la formación que nos dan, ¿verdad?, nuestros abuelos y nuestra sociedad. Y tenemos que impregnar este ambiente de esta manera, porque si no, siempre hay meta en lo mismo. Y entonces, fíjense lo que nos dice hoy el Evangelio. Dice, al verse rodeado por la multitud, Jesús manda cruzar la otra orilla. Siempre el cruzar la otra orilla, queridos amigos, significa para nosotros el comenzar una vida nueva, dejar lo pasado y lanzarnos. Pero el cruzar la otra orilla, significa que tenemos que navegar. Y el agua siempre, saben que en la Biblia significó el obstáculo, las dificultades, los problemas. Peñan de Yarabico Cuejevera, el domingo anterior nos había hablado que Jesús se iba en la embarcación con sus discípulos y Jesús estaba durmiendo. Allá de Curiñan de Upepe, Ñamombagan a Peñan de Yara, para que camine con nosotros. Cállate, detente al viento, al mar, a las tormentas, a las dificultades que nosotros encontramos. Pero Ñan de Yara, hoy en día, depende de nosotros, que lo despertemos y que Él esté actuando en nuestra vida y en nuestra sociedad. Porque si seguimos simplemente con las leyes humanas y la forma muy humana, ¿verdad?, de tomar determinaciones que convengan a algunos para blanquear situaciones, y creo que todos somos conscientes de esto, ¿verdad? Entonces uno le dice, maestro, te seguiré a donde vayas, porque ya he bautizado, lo que sea. Y Jesús le dice, bien, atención, como cristiano no es para que me pidas cosas mágicas, ¿verdad? El seguimiento de Jesucristo es esto. Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces no vengan aquí a pedirme seguridad, sino que sobre todo desprendimiento, servicio, entrega. Ñandeya yesa cuana, ¿verdad? Y somos nosotros quienes tenemos que poner en práctica y dar ese paso hacia el servicio de nuestra comunidad. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Hay mucho más, ¿verdad?, para reflexionar sobre este Evangelio. Pero pidamos esta gracia, no busquemos nuestra seguridad pensando que seguir a Jesús significa eso, sino que Él siempre nos exigirá más desprendimiento y generosidad. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que procure transmitir el conocimiento de Dios y que todos los hombres se salven, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras congregaciones religiosas, para que den testimonio de su fe y revelen el poder misericordioso de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras autoridades, para que lleven una vida espiritual y moral coherente con las enseñanzas del Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Así, constituido Señor del universo y fuente de salvación eterna, para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú tendrás. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven